Pues llevaba queriendo quedarme embarazada pues como un año, año y pico. Más o menos ya lo tenía yo ya pensado hasta que ya me decidí en intentarlo. Yo empecé hace año, año y pico, bueno, yo quería ser madre pues más allá de los 40, a los 40 yo decidí que quería ser madre, pero esperé un poquito más y ya pues llegó el momento de que quería tener esta aventura de ser madre. Y estuve en otra clínica que fue un intento completamente fallido, una pérdida de tiempo, porque creo que es muy importante los tiempos después de los 40 años. Y fue una pérdida de tiempo porque no lo hicieron, o a mí no me parecía que lo hicieran de manera correcta. Aquí en esta clínica lo hacen todo en fresco y en donde yo estuve anteriormente pues vitificaban, te extraían los óvulos, los vitificaban, después los descongelaban y hacían como ahí como mucha manipulación, y aquí en esta clínica lo hacían en fresco. Cuando yo me enteré de todo esto vine especialmente aquí para volverlo a intentar, porque allí ni llegué a tiempo a hacerme una FIV, fue imposible. Después de la pérdida me sentí, yo me quedé con... Tú te vas del hospital con el vientre vacío y las manos vacías. Tú no sabes qué vas a hacer, dónde vas a acudir. Tú tienes en tu casa algunas cosas preparadas, tú llegas a tu casa, no ves nada. O sea, tú tienes unas expectativas de Navidad, de cumpleaños, y ves que no tienes absolutamente nada. Y bueno, pues a través de la Asociación de Mariposas para el Duelo, que lo conocí, me han estado ayudando. Estuve con psicólogos y con ellos, que ellos también pues eso, hacen terapias grupales, hacen que tú saques tus emociones. Hay grupos de ayuda mutua 2 veces al mes o 3 veces al mes, depende, donde tú ahí expones tus sentimientos, lo que te ha pasado, y que no eres un bicho raro, que eso pasa, que hay las pérdidas gestacionales, que eso pasa. Y te ayudan a canalizarlo para que tú salgas de ese agujero o de ese abismo tan grande que tienes. Puedes ir acompañada de tu madre, de tu padre, de familia, ahí puede ir todo el mundo que quiera, que haya tenido una pérdida. Expresas tus emociones y te sientes muy arropada. Aparte que tienes ayuda psicológica de base también. Ellos te ayudan, también tienen un psicólogo que tú, si quieres, puedes acudir. Y aparte de las terapias también, aparte de hablar, también tienes terapias de que hacen manualidades para expresar las emociones. Hacen mariposas con el nombre de tu hijo, de tu hijo, y la pones para recordarlo. En Navidad se hacen velas recordando a tu bebé con su nombre, para que tú la pongas en la mesa de Navidad para que nunca se olvide. Entonces, poco a poco todo eso, Mariposas, pues ha ido ayudando a que ese dolor se vaya mitigando, porque esto es como una cicatriz. O sea, la cicatriz tú la tienes, te duele, pero llega un punto que la cicatriz se queda la marca, pero ya cada vez te va doliendo menos y ya puedes hablar del tema, porque yo no dije que estaba embarazada hasta pasado 7 meses y pico, del miedo que tenía que volver a pasar. Luego mi hija se llama Silvia, porque mi primera bebé, porque esta es mi segunda, se llamaba Sandra, y entonces bueno, pues le quise poner el mismo nombre, la S. Entonces pues Silvia y Sandra, tengo aquí una S, y siempre las llevo, incluso por eso llevo las dos, a Silvia y a Sandra. Los mensajes que podría dar a esas mujeres: primero que ayuden, primero que superen el duelo antes de meterse en tener otro bebé, porque hasta que tú no superes la muerte del primero o del segundo, de que sea, tú no vas a poder recibir al nuevo bebé que viene, porque siempre te va a quedar ese dolor. Tú tienes que estar limpia para recibir al bebé. Entonces, primero que superen ese duelo, que pidan ayuda, tanto de familias como de amigos. El apoyo familiar y el apoyo de amigos es súper importante, porque la muerte de un bebé es como, bueno, no pasa nada, ya tendrás otro, no pasa nada, eres joven, no pasa nada, o incluso le llaman aborto, y no es un aborto, es que es una pérdida.
Tú cuando tienes un hermano, tienes un padre o una madre, vas a decir, bueno, no pasa nada, como tienes a tu padre, pues no tienes problema, no. Esa persona que has tenido, esa persona que está, es individual y no va a ser es distinta, todos somos distintos, ese bebé es distinto al que va a nacer, o sea, todos son distintos, con lo cual, que tú sustituyas a un bebé o no pasa nada, sí pasa. Esa persona iba a nacer, esa persona iba a vivir y esa persona ha muerto. Va a haber otro, pero no va a ser el mismo. Entonces, primero que superen el duelo, que se limpien y después, aunque no lo quieran, aunque estén con ese dolor, poco a poco se va mitigando ese dolor y después ya puedes meterte en tener pues una segunda oportunidad que puede ser muy bonita. Yo aconsejo, o mi experiencia ha sido bastante buena, ir a por ello y volverlo a intentar. Y si hubiera tenido que hacer caso a los médicos, porque en mi caso no sabían qué había pasado, yo no hubiera sido mamá de segunda. Si no saben qué ha pasado, si saben qué ha pasado, evidentemente pues tendrán que hacer caso a los profesionales, pero cuando hay una pérdida que no sabes muy bien por qué, tú puedes seguir intentándolo hasta que tú quieras, y es lícito, si no lo quieres intentar y has pasado por ese dolor, tampoco no hace falta que lo pases. Pero si tú quieres seguir intentándolo, yo animo que sí, porque la recompensa, yo ahora teniendo a mi hija, pues ha sido grandísima. Y decidí embarcarme en ello y dije, venga, ya estoy curada y voy a por ello. El tener a Silvia ha sido una de las mejores cosas que me han podido pasar. Después de estar tanto tiempo buscándolo y después de haber sufrido esta pérdida gestacional que bueno, pensaba que no se podía superar, y sí se puede superar, aunque nunca va a suplir Sandra, o sea, nunca va a suplir a Silvia, ni Silvia va a suplir a Sandra, eso es así, pero para mí ha cambiado la vida completamente. Soy feliz, tengo a mi bebé, estamos las dos juntas, conectadas, y es una de las mejores cosas que he podido hacer y decidir después de esta pérdida del duelo. Pues después de haber tenido a Silvia me quedaban embriones y bueno, como yo ya he realizado mi sueño de ser madre, ya tengo más de 40 y bueno, se me va a hacer todo muy cuesta arriba, pues los he decidido donar a otras familias que verdaderamente no puedan tener hijos y que verdaderamente pues quieran ser madres o padres como yo, y los he donado para que realicen su sueño.